tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del seminario Capacidades Municipales, con el tema Enfoque Sistémico para el Desarrollo de Capacidades Funcionales en el ámbito subnacional en México, la cual tiene como objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades funcionales en las instituciones, organismos y dependencias de la administración pública mediante la identificación de las áreas de oportunidad y la elaboración de recomendaciones a fin de fortalecer los tres ámbitos de gobierno en México. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí nuevamente con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy, la maestra Gabriela Ríos Landa, jefa de exploración, el maestro Luis Fernando Cervantes García Rulfo, jefe de experimentación, y el maestro Jorge Mungía Matute, jefe de mapeo de soluciones en el laboratorio de aceleración. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues perdonen ustedes que empiece por casa, un poco egoístamente, agradeciendo a nuestro compañero Ernesto Rodríguez, que es uno de los directores en INAFED, el empeño muy ejemplar que ha puesto para poder llevar a cabo este seminario de capacidades municipales con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, porque esta es la tercera sesión y última de este seminario. Hoy lo abordamos como enfoque, con el tema de enfoque sistémico para el desarrollo de capacidades funcionales en el ámbito subnacional en México, y lo subnacional es lo estatal y para nosotros lo municipal. Hemos tenido otras sesiones, empezamos con el tema de localización de capacidades funcionales y luego pasamos a áreas de oportunidad para promover avances en el desarrollo de las mismas capacidades en el ámbito ya mencionado. Como comprenderán, para INAFED, que es un organismo que está integrado a la Secretaría de Gobernación, le enorgullece servir de vínculo entre esta secretaría y una organización internacional tan importante y tan prestigiada en beneficio de los ayuntamientos de nuestro país. Deseo que todas las personas que ingresan y se interesan en estos temas no se guarden ninguna duda o pregunta para que nuestro encuentro produzca los resultados que de él esperamos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y como lo comentó el licenciado, antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Antes de permitirme cederle el uso de la voz a nuestros ponentes, me permito cedérsela al maestro Adrián Escudero para que nos brinde de igual forma un mensaje. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Leslie. Rápidamente, para no robarle tiempo a a mis amigos y colegas del Laboratorio de Aceleración, quiero agradecer en primera instancia al coordinador Valle, desde luego a Ernesto, a ti, Leslie, y a todo el equipo de INAFED que ha estado muy atento, siempre con mucha cordialidad y mucho interés de los temas que presentamos desde PNUD. Particularmente hemos trabajado ya en diversos temas que tienen que ver con la Agenda 2030, pero ahora estamos acá convocados con este tema del desarrollo y fortalecimiento de capacidades. También agradezco desde luego a mis colegas y amigos del Laboratorio de Aceleración por destinar parte de sus apretadas agendas para tener la sesión del día de hoy. Desde luego, muchísimas gracias. Y finalmente, bueno, agradezco a y a las personas que están conectadas el día de hoy desde sus lugares, desde sus trabajos, desde sus hogares, pues por prestar atención a esta tercera sesión de este seminario de capacidades. Agradecemos desde luego a quienes hayan podido acompañar toda la sesión y también, bueno, pues a quienes estén interesados en entender, en conocer más de la labor que desarrollamos en PNUD, siempre con esta perspectiva de promover el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Yo no me robo más la palabra, le dejo el lugar a mis colegas, que son expertos destacados en estos temas, y nuevamente agradezco a las personas que están el día de hoy acá conectadas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, maestro Adrián Escudero, por brindarnos estas palabras. Y sin más, me permito cederle nuevamente el uso de la voz a nuestros compañeros de PNUD México para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor, maestra Gabriela. Muchas gracias, Leslie, y buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Voy a comenzar primero compartiendo mi pantalla, si me pueden confirmar si se ve correctamente la presentación. La vemos perfecta. Sí, Adelante. muy bien. Bueno, pues hoy, como ya estuvieron diciendo en la introducción, muchas gracias a INAFED por la invitación para compartirles un poco de la experiencia que tenemos aplicando el enfoque sistémico para el desarrollo de capacidades funcionales en el ámbito subnacional en México. Somos el equipo de laboratorio de aceleración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y les estaremos compartiendo más acerca de la experiencia que tenemos desarrollando esta iniciativa, que fue una de las herramientas que se encuentran en el Informe de Desarrollo Humano Municipal. En el Informe de Desarrollo Humano Municipal se habla de cómo las administraciones municipales son actores con gran potencial para promover transformaciones que incrementen el desarrollo de sus comunidades. Asimismo, se señala que los municipios enfrentan retos propios y compartidos y que se hallan inmersos en entornos de alta complejidad, lo cual dificulta su incidencia en el desarrollo humano. Y es en este contexto en el que los municipios podrían beneficiarse al detonar procesos de cambio que trasciendan soluciones inerciales y que sean sostenibles a través de los tiempos inciertos y los entornos complejos que se viven. Hoy queremos compartir con ustedes herramientas para resolver retos municipales a través del pensamiento sistémico aplicado al ámbito local y concretamente les hablaremos de una iniciativa que llamamos de mochilazo con PNUD. Esperamos que esta herramienta les sirva a ustedes, a las personas que impulsan el desarrollo humano desde gobierno, pero también más ampliamente la hemos dado a conocer que en personas que impulsan el desarrollo desde la academia, desde la sociedad civil, desde sus comunidades, para poder resolver retos de desarrollo colectivamente y así sumar el mochilazo a la caja de herramientas y estrategias con la que ustedes ya cuentan para hacer frente a los desarrollos que se viven en los municipios. Durante la plática del día de hoy vamos a contarles qué es lo que hicimos, qué es esto de mochilazo con PNUD. Después queremos compartirles cómo diseñamos el mochilazo basándonos en dos enfoques, en el pensamiento sistémico y en la investigación participativa comunitaria. Les hablaremos también de en qué consistió el mochilazo, les compartiremos un poco de la metodología, de los componentes que tiene y les compartiremos también las experiencias que tuvimos implementando de mochilazo con PNUD en dos localidades, en Aramberri y en San Juan, en Aramberri, Nuevo León, y en San Juan Tlacotenco, en Morelos. Y por último, vamos a reflexionar también acerca de cuáles son los aprendizajes clave que tuvimos sobre cómo funciona el mochilazo
y cómo puede ser una herramienta para contribuir a las capacidades funcionales municipales. Y pues estaremos también atentos a las preguntas que ustedes tengan en el chat para poder contestarlas también hacia el final de la charla. Entonces, para comenzar, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues como ya mencioné, diseñamos e implementamos de mochilazo con PNUD en 2 localidades del país. Y esta experiencia la documentamos dentro del Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020. La pueden encontrar en el apartado de herramientas prácticas para resolver retos municipales desde la complejidad. Y aquí está el código QR también para que puedan descargar el informe si es que todavía no lo han hecho. Y pues el objetivo de esta sección del informe es poner a disposición de las personas que actúan para impulsar el desarrollo humano desde los municipios una metodología que puedan aplicar en sus propios contextos a las problemáticas particulares que ustedes están enfrentando en las comunidades en las que están trabajando. De mochilazo con PNUD consiste en espacios de encuentro colectivo para poder detonar el diálogo y detonar también la co-creación entre personas muy diversas a través de un programa de distintas actividades que se llevan a cabo de forma grupal o de forma colectiva. Estos espacios buscan sostener y aprovechar la energía que se genera cuando se encuentran mujeres y hombres con una diversidad de experiencias, de saberes, de creencias, de vulnerabilidades y de historias personales. En la práctica, encauzar esta energía que surge entre las personas que se encuentran en estos espacios de encuentro colectivo, vaya la redundancia, significa facilitar y mediar conversaciones. Facilitar es hacerle lo más sencillo posible a grupos de personas el arduo trabajo de soñar, de planear, de visualizar y de organizar en conjunto. Y mediar es apoyar a las personas cuando surgen conflictos o malentendidos que les dificultan escucharse y entenderse en conversación directa. Sabemos que existen muchos espacios de participación facilitados que se implementan, pero en el mochilazo buscamos poner mucha atención en los cómo, porque desde los cómo creemos que se puede hacer una diferencia importante, desde aspectos que podrían parecer triviales, como por ejemplo la configuración de las sillas o el acomodo de los materiales de trabajo, hasta aspectos como el diseño de actividades para esbozar rutas de acciones. Entonces, la metodología que les vamos a presentar pone atención a diversos detalles de cómo se están facilitando estos espacios de diálogo entre las personas para crear un mejor entorno que permita tener un entendimiento común de las problemáticas y diseñar rutas de acción y soluciones para poder hacerles frente a los desarrollos que se viven en el día a día en las comunidades. ¿Y por qué nos fuimos de mochilazo? Primero, porque queríamos implementar una herramienta que nos ayudara a complementar los datos con las voces de las personas. Queríamos también acercarnos a una realidad con alta complejidad y tener un mejor pulso de los retos que están viviendo las personas en su día a día. Todo esto con el fin de poder identificar más oportunidades de acción para mejorar el desarrollo de las personas y la realidad en la que viven. Y bueno, al término de hoy, de la charla de hoy, lo que conocerán son los elementos básicos del mochilazo para poder aplicar esta herramienta en los contextos en donde ustedes están incidiendo. Repito, poniendo mucha atención a los cómo. Van a poder también tener un mejor entendimiento de los 2 enfoques en los que se basa el mochilazo, que es el pensamiento sistémico y la participación comunitaria. Y tendrán también un mejor entendimiento de cómo el mochilazo puede ser una herramienta útil para fortalecer algunas de las capacidades funcionales municipales. La charla de hoy es una invitación para irnos del escritorio al territorio y escuchar profundamente, observar y conectar con las personas para impulsar el desarrollo. Y ahora le paso la palabra a mi colega Luis Cervantes para la siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Muchas gracias por este espacio. Yo les voy a contar sobre los ejes que consideramos para la creación de esta iniciativa.
¿Y por qué digo esto? Estos ejes son importantes porque al final nosotros construimos una metodología que es una serie de pasos para realizar actividades. Más creemos que si se logra entender lo que hay detrás, la filosofía, es más fácil para cualquier persona que lo quiera aplicar, adecuarlo a su contexto. Finalmente nosotros teníamos un reto particular y esta herramienta difícilmente aplica para todos los contextos, así a rajatabla. Entonces, si pasamos a la siguiente, les voy a contar cuáles son los dos enfoques que utilizamos. Pensamiento sistémico e investigación participativa comunitaria. Estos son dos enfoques, vamos a llamarlo dos filosofías, que responden a la forma en la que desde el Programa de Naciones Unidas y en general en el sector del desarrollo, creemos que se deben de ver los problemas y buscar las soluciones. Y también pues es una respuesta a la forma en la que tradicionalmente se ha trabajado por las últimas décadas y algunas limitantes que se han ido identificando, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros consideramos que esta es la punta de la lanza de cómo se tiene que hoy en día realizar el enfoque cuando se busca ayudar a una comunidad a resolver retos de desarrollo. Eh, a grandes rasgos, y ahorita se los voy a explicar con mayor detalle, el enfoque de pensamiento sistémico invita a pensar en las cosas como un todo y en sus interconexiones, y responde a una forma de trabajar que se ocupa de silos, que trata de convertirse en especialista en un tema y resolverlo, y responde a muchos problemas que hoy en día tenemos como humanidad, que son externalidades negativas de tal vez haber resuelto problemas en silos sin pensar en sus interconexiones. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Nos ocupamos tan en gran medida a ocupar la energía y aprovecharla de la manera más eficiente que teníamos, que perdimos de vista los efectos que como humanidad podemos tener en nuestro planeta. La revolución agrícola, ¿no? Nos ocupamos tanto de ver cómo podíamos crecer la mayor alimento para todos sin darnos cuenta que íbamos perdiendo biodiversidad. Y así, cada uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad, hoy en día podemos ver que ha tenido consecuencias inadvertidas. Eh, la propuesta del enfoque sistémico es, por supuesto, no perder la especialidad, pero también tampoco perder de vista la interconexión entre las cosas para proponer soluciones de largo plazo. Y la investigación participativa comunitaria es esta invitación a salirnos del escritorio y hacer investigación con las comunidades. En el trabajo día a día que hacen los municipios y las autoridades, generalmente estamos ahí en las comunidades. Sin embargo, salirse del escritorio también es un ejercicio conceptual. Uno puede estar en una comunidad y aún así en la mente decimos está en el escritorio cuando piensa que a él solito se le van a ocurrir las respuestas a las soluciones. Cuando diseñamos intervenciones en el escritorio exclusivamente a partir de la visión de expertos y académicos que no necesariamente les atraviesan las problemáticas que les atraviesan a las personas que viven en la comunidad. Entonces, bueno, pasemos primero a el enfoque de pensamiento sistémico. Y esta es una metáfora de un poema sobre un grupo de ciegos que se dio a la tarea de averiguar qué es lo que tenían enfrente. Ustedes ya lo ven, lo que tenían enfrente. Sin embargo, pues la persona que solo tomó la cola creyó que estaba frente a una soga. Quien solo le tocó la panza al animal creyó que estaba frente a un muro. Quien solo le tocó las piernas pensó que se trataba de un árbol. Quien solo le tocó los colmillos pensó que se trataba de una lanza. Quien solo le tocó la trompa
pensó que se trataba de una serpiente y quien solo le tocó la oreja pensó que se trataba de un tapete. Y es imposible para todos entender qué es aquello que estaban tocando hasta que no se comparten entre ellos la información para darse cuenta que pues, realmente de lo que estaban hablando o lo que estaban experimentando es un elefante. Esta metáfora simula muchas veces el trabajo que sucede en diferentes disciplinas, la economía, la medicina, la sociología, y que pues cada uno se enfoca de problemas muy particulares y puede suceder que se deje de lado las interconexiones que hay entre las diferentes disciplinas. De ahí la importancia de que cuando le vamos a entrar a un tema, no importa si es un tema prioritariamente agrícola, es importante que haya personas que vengan de otras disciplinas para que se puedan identificar estas interconexiones. Y es a lo que le llamamos un sistema. Pasamos a la siguiente. Muchos de los problemas interrelacionados que enfrentamos hoy en día en el desarrollo tienen sus raíces en una forma de pensar que no ha prestado suficiente atención a la complejidad de los sistemas y su interconexión dinámica. El enfoque de pensamiento sistémico invita a hacer la actividad siempre transdisciplinaria y mapear las relaciones, los flujos, las perspectivas desde un punto de vista dinámico, tratar de identificar no solamente la mecánica de cómo funciona o qué es lo que se generó un problema. Si hay un problema de contaminación, la mecánica puede rastrearse a las fábricas que desechan esos contaminantes. Pero esa es solo la mecánica. La estructura y el proceso que permite eso tiene que ver con entender la economía en general. ¿Por qué están ahí esas fábricas? ¿A qué incentivos reaccionan? ¿Qué incentivos tienen para desechar esos contaminantes que luego se convierten en un problema de salud para una comunidad? Típicamente, si no atendemos a la cuestión sistémica de los problemas, pues caemos en soluciones simplistas, como pensar que la prohibición o la regulación sin atacar el complejo sistema de incentivos que motivan a que el problema detone, pues ocasiona que, a pesar de la regulación, luego el sistema salga por otro lado, ¿no? Entonces, esto nos invita al ejercicio complejo de pensar siempre en términos de sistema como un conjunto de elementos interconectados que van generando patrones y que las soluciones no tienen que solamente atender a la mecánica de los problemas, sino también a la mecánica de los patrones que los generaron y cómo eso nos puede llevar a soluciones de largo plazo. Si pasamos a la siguiente, digamos, los sistemas, una vez que los logramos conceptualizar, y digo conceptualizar porque existen hasta que los definimos, existen hasta que les ponemos nombre, existen hasta que les ponemos límites, exhiben propiedades que son emergentes y que dependen de la interconexión de múltiples partes. Entonces, bueno, un sistema, una vez que lo definimos, podemos identificar los patrones que tiene. Y ese mismo sistema a lo mejor forma parte de otros sistemas que en la medida que vamos definiendo, vamos viendo cuáles son los patrones. Así como en la escuela aprendimos de el átomo, la molécula, la célula, el órgano, el cuerpo, la sociedad. Todos ellos son diferentes sistemas. En la medida que le ponemos un límite y lo acotamos, podemos empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los patrones que emergen de este sistema y cuáles son los puntos de inflexión donde podemos intervenir para realmente cambiar el sistema y no solamente estar atendiendo a sus consecuencias o sus efectos y nunca terminar del todo por resolver los problemas? Si pasamos a la siguiente, el pensamiento sistémico y la intervención sistémica se propone como un antídoto contra los efectos secundarios
no deseados y peligrosos de concentrarse en solo el análisis reduccionista y cuantitativo informada por la narrativa de la separación de disciplinas, la separación de áreas, la separación eh, de secretarías, la separación de institutos, que por supuesto nos permite llegar a conocimientos muy, muy específicos, y la invitación no es a no alcanzar esos conocimientos, sino a no perder de vista y siempre tener estos espacios para poder compartir. En el momento que una sola secretaría, un solo instituto, se va a tratar de resolver exclusivamente los problemas que le atañen, podría estar incluso pues entorpeciendo el trabajo de otros, y a nivel sistema podríamos estar haciendo un mal más que un bien. Eh, Ahora, ¿dónde están los límites del sistema? Como les decía, donde nosotros los pongamos, porque es una idea, es un concepto. Los límites, donde nosotros lo definamos, pues no es que ahí se termine el sistema, pero se pueden pensar como los espacios de interconexión, más bien, con otros sistemas. Si estamos hablando de problemas, por ejemplo, de contaminación de agua en distritos agrícolas, pues a lo mejor nuestros sistemas son los diferentes actividades productivas, el sistema ganadero, el sistema de maíz, el sistema del frijol, el sistema agrícola, tal vez, si lo conceptualizamos como un todo. Eh, Al final, pues el ejercicio te va, y el reto que queremos resolver nos va también marcando la pauta de cuál es el sistema relevante para entender. Y hasta aquí le paro con sistema porque me parece que ya la idea está clara, ¿no? La invitación es a no solamente invitar el conocimiento experto, sino invitar la reflexión sobre cómo se interconecta todo a fin de poder encontrar en la forma de intervenir aquellos puntos que hacen palanca y que nos permiten cambiar el proceso que generó un problema. Pasemos al otro, enfoque de investigación participativa comunitaria. Pasamos a la siguiente. Las características de cada contexto informan no solo los retos, sino también desde las personas, sus habilidades, experiencias, perspectivas, forma de organizarse y relacionarse, las oportunidades, visiones, la energía que dan a la forma de resolver los retos. Todo eso es importante para considerar a las personas que experimentan un reto de desarrollo, no solamente como informantes, no solamente como beneficiarios, sino como personas que tienen que estar en la mesa de diseño de las soluciones, porque ellas nos permitirán ver todos aquellos puntos ciegos que no podamos ver desde el escritorio. Esto, por supuesto, eleva las exigencias de los enfoques tradicionales de investigación, en donde, bueno, tradicionalmente se confía exclusivamente en el conocimiento experto, se diseña intervenciones utilizando diagnósticos, y, digamos, a la población y al territorio, cuando se visita, se va con una visión de extraer información para luego procesarla entre expertos y llegar con una solución. Hoy en día, la exigencia que recae sobre los investigadores es, pues, ser más facilitadores y no tanto dictadores de el qué se tiene que hacer, derivado justo de experiencias en donde vemos que continuamente las intervenciones que se diseñan desde el escritorio difícilmente aplican específicamente o de manera muy puntual a contextos diferentes. O, por supuesto, esto hace el trabajo de investigación y de diagnóstico más lento, pero también lo hace más rico y mejor informado. Si pasamos a la siguiente, actualmente existe, digamos, la realización que la investigación, los investigadores, y investigadores entendido en el sentido amplio, las personas cuya chamba es pensar en cómo resolver el problema, deben de aportar mucho más de lo que se han venido aportando tradicionalmente, y deben de aportar una comprensión de los fenómenos que requiere una investigación que no solamente sea descriptiva, sino que además vincule a la comunidad y la motive a
apropiarse de sus propios procesos de cambio. Si pasamos a la siguiente, digamos, este enfoque de investigación participativa nos desafía como investigadores a reducir, a ser más horizontal, digamos, el enfoque jerárquico de quién es el dueño del conocimiento, sentarnos en la mesa con las personas a las que queremos ayudar para escucharles, aprender, solicitar, respetar sus contribuciones, compartir con ellos el poder, la información y el mérito de los logros. Y al final esto, pues lo que vemos en la práctica es que aumenta exponencialmente la apropiación de las soluciones que se tienen. Con estos dos enfoques en mente, nos dimos a la tarea de diseñar lo que a continuación Jorge, mi colega, les va a presentar. Y es importante que lo tengan en mente, porque si lo quieren aplicar, seguro va a haber cosas que necesiten cambiar, y la brújula para saber, bueno, cómo lo adecuo a mi contexto, creemos nosotros, son estos dos enfoques: pensamiento sistémico e investigación participativa comunitaria. Por último, les dejamos aquí algunos principios en la siguiente diapositiva en los que se basa este enfoque, ¿no? La idea es participar versus solo recabar información. No es ir con un cuestionario, sino es ir y realizar talleres, escuchar. La idea es cooperativa, implicar a las personas, que el proceso de aprendizaje sea conjunto. Este enfoque implica el enfoque de pensamiento sistémico, y también la idea de que al final del proceso de investigación, pues haya mayores capacidades y no solamente conclusiones derivadas. Es un proceso que también promueve el empoderamiento y busca un equilibrio entre investigar y accionar. A continuación tenemos un video para el cual le paso la palabra a Jorge, que también nos compartirá la pantalla, y en la siguiente sección les contamos con más detalle, ahora sí, en qué consistió el mochilazo. Gracias, Luis. Bueno, espero que el video corra sin ningún contratiempo. Me comentan, por favor, si no se escucha o si tienen algún problema para verlo. Ahí vemos la presentación. No se ve el... Así es, estamos viendo Se la escucha, presentación más no se ve. nada más. A ver. Listo. When it comes to tasks that we're more familiar with, like problem solving and coming up with creative ideas and strategies or new products and businesses, the power of cognitive diversity is even more profound. And perhaps a good way to make the point conceptually is to imagine you're putting together a group of 10 people in a team to come up with creative ideas to do the next big thing in your business or organization. And let's also assume that this is a talented group of people, each of whom comes up with 10 genuinely useful ideas. So 10 people in the team, each of whom is coming up with 10 useful ideas. How many useful ideas do you have in total? This is a slightly trick question, because one would think 100. 10 people, 10 ideas each. But if they're cognitively homogeneous, if they think in the same way, and they come up with the same 10 ideas, you only have 10 overall. If, on the other hand, they are cognitively diverse and come up with different ideas from one another, you could have 100 useful ideas. In the space of innovation, which is going to dominate the future of our economy, our political institutions, and more, engineering cognitive diversity relative to the context, you get this massive uplift in what I call collective intelligence. And the tragedy is two things. One, a psychological point. We are attracted unconsciously to people who think like us. When people are mirroring our perspective back to us, it makes us feel smarter.
It validates our worldview. The pleasure centers of our brains light up in brain scanners when people are telling us things we already suspect or believe or confirm our prejudices. And can you see the problem? When it's a simple task, that's fine. Any one person has a solution. You surround yourselves with like-minded others, you are able to deliver the solution. But as the complexity increases and no one brain is sufficient to solve the problem, when you're attracted to people who think in the same way, you're getting no uplift at all in collective intelligence, and by mirroring each other's perspectives, you become more confident about a solution that might be gravely mistaken. This is why cognitive diversity is so important, and I believe will become the key feature of competitive advantage for the next 50 years. But here's another thing. It's not just a psychological problem, it's a conceptual one. Whilst researching the book, I talked to one of the most eminent economic forecasters in the world. And he said, if I truly believe that my model is the best one out there, then by definition, I should be working with people who think like me. That logic is extremely compelling. It is also spectacularly wrong. Bueno, les queríamos justo mostrar este video porque, bueno, desafortunadamente está en inglés. Espero que los subtítulos hayan ayudado a tener como un mejor, a seguir las animaciones, pero gráficamente nos parecía muy atractivo como al hablar de divergencia cognitiva, las imágenes nos ayudan a entender la divergencia cognitiva en procesos mucho más complejos, ¿no? Nos hablaban mucho de cómo nos puede ayudar a repensar la ingeniería de las instituciones, pero en el caso del mochilazo, pues también a pensar los programas y cómo es que podemos imaginarlos de una manera distinta. A ver, voy a regresar a la presentación. Digo, esta es una imagen sintética de lo que ya nos compartía Luis, en donde cuando pensamos en relaciones aisladas o en silos o solo como piezas, o cuando pensamos en procesos lineales, nos encontramos con múltiples barreras en donde pues no vamos a entender el problema, no vamos a abordar los retos que estos nos presentan. De tal forma que el pensamiento sistémico nos ayuda justo a pensar esos componentes como componentes que forman interconexiones, que forman imágenes o patrones y que forman flujos de información, pero también esos procesos que a veces o muy rara vez en la vida real son lineales, sino que son mucho más fluidos, a veces circulares, o a veces también dan pie a espacios emergentes, como para nuevas señales o incluso acciones que no se hayan anticipado previamente. Bueno, y con esto vamos a pasar como a la tercera parte de nuestra presentación, en donde queremos compartirles cómo es que diseñamos este piloto y cómo es que los aprendizajes de este piloto pueden contribuir a mejor integrar un enfoque de pensamiento sistémico y de investigación comunitaria dentro de las labores que podemos estar haciendo para enfrentar los retos de desarrollo. Bueno, como primer punto, comentarles que tomamos 3 dimensiones y en las 3 vale la pena detenernos un poquito porque tienen mucho que aportar. El primer punto es las personas que están vinculadas a estos retos de desarrollo. No son entes anónimos, no son entes homogéneos, ni que tienen las mismas necesidades, deseos o características, sino que cada una de ellas tiene vivencias, conocimientos, una agencia en lo cual puede incidir en cómo se desenvuelve ese reto, pero también necesidades de que
que va a priorizar de una manera distinta a otra persona dentro de su misma comunidad. Y entonces era muy importante entender esta dimensión de las personas, así como la segunda dimensión que refiere al contexto. Un contexto que pues no es nada más un territorio en donde suceden las cosas, sino que estas particularidades del lugar va informando cómo es que las oportunidades y retos se pueden desenvolver o qué evolución pueden tener. Y no podemos dejar detrás el detenernos a pensar cómo es que las instituciones que están trabajando en estas comunidades y en estos contextos, pues tienen capacidades municipales vinculadas a estos retos, diferenciadas, y que también están asociados a momentos administrativos específicos. Ustedes lo sabrán muy bien, no es lo mismo tratar de lanzar un programa en diciembre a lo que pudiera ser en marzo, ¿no? Cada momento administrativo también informa de manera particular cómo es que este tipo de investigación o estos procesos participativos pueden desenvolverse en un contexto. Una vez que tomamos en cuenta estas tres dimensiones, nos trabajamos en cómo adaptar una metodología que está basada en el trabajo de Peter Stroh sobre pensamiento sistémico para el cambio social o cambios o impacto social, en donde esta metodología busca hacer una conexión entre a lo que se aspira dentro de la comunidad con la realidad actual. Y que dentro de estas dos dimensiones, cuál es nuestra realidad actual y a lo que se aspira, se genera una tensión creativa que es la principal fuente de energía para el cambio. Pero para preparar el camino para esta tensión creativa, tuvimos la metodología parte de un primer paso en el que habla de hacer esta preparación para el cambio. No en todo momento estamos listas o listos para construir una base compartida para el cambio. Y en estos momentos es muy importante afirmar la disposición de todos los actores involucrados para este cambio. Después, un segundo momento es el reconocimiento y aceptación de en dónde estamos. En el caso del índice de desarrollo humano y los pilotos que realizamos, en este momento estábamos informando lo que los datos nos arrojaban y queríamos como validarlos con las experiencias y la perspectiva de las personas participantes, en donde pudiéramos también en este espacio reconocer cómo es que las personas vivían la situación actual de forma colectiva y también los diferentes roles y responsabilidades que cada actor dentro del sistema ocupaba para reproducir la situación que habían identificado. El reconocer las capacidades actuales es un paso muy importante justo para partir de la realidad y también para validar los datos que a veces solo nos muestran un fragmento de esta realidad. La tercera parte era, en conjunto, construir una visión en común y un compromiso en donde hubiera una definición explícita de lo que las diversas voces acordaban que podría ser ese futuro al que todas y todos se sintieran más afines y consideraran como un futuro deseable. Una vez que teníamos esta visión y el compromiso, era aprovechar esta tensión creativa de las que les hablaba al inicio para hacer una serie para enfocarnos en un paso que promovía un espacio generativo para promover ideas, diferentes soluciones, diferentes maneras de entender la progresión de cómo llegamos de la realidad actual a lo que se aspira,
y estrechar estos puentes para cerrar las brechas. Y aquí era muy importante podernos enfocar en las rutas para el cambio e intervenciones de alto impacto. Esto quiere decir que de todas las ideas que se fueron compartiendo, hay algunas ideas que estaban ligadas entre sí, que nos generaban una serie de eventos concatenados, y algunas de ellas que clasificábamos con un impacto mayor o con un impacto estratégico para poder ir construyendo la base de esa visión que ya se había identificado como visión común. Y estas 4 etapas las trabajamos también en función de diferentes componentes en el espacio de encuentro colectivo. Vamos a empezar por el tema de los actores. Me gustaría empezar por el tema de los enlaces locales. En el caso de los pilotos, estos enlaces locales eran las personas que nos permitieron entablar esos lazos iniciales con la comunidad. Son personas que tienen un conocimiento muy amplio de los actores de la comunidad, pero también de su geografía, sus retos, su economía, y que nos sirven como puntos de entrada. Después está el grupo núcleo, que le llamamos núcleo porque es en donde se centraba toda la participación activa de la comunidad. Y este estaba conformado por una diversidad amplia de personas de la comunidad y aquí la diversidad, regresando al tema del video, era muy importante porque nos da espacio para esta diversidad cognitiva. La manera en cómo se conforma este núcleo es buscando que haya paridad de mujeres y hombres, que haya diferentes voces en materia de generaciones, personas mayores, personas jóvenes, que también estén representados diferentes sectores económicos de las actividades que existen dentro de la comunidad, también que se incluyan personas, si la comunidad cuenta con digamos, una periferia o ejidos aledaños, pues personas de esa periferia, así como personas del centro. Y para poder hacer estas dinámicas mucho más fluidas, contamos con un equipo de personas facilitadoras que están entrenadas en diferentes herramientas para hacer fluir la conversación, atender las diferentes necesidades del grupo, estar escuchando atentamente las voces de las personas y tomando notas, pero también una parte muy importante son habilidades para que este espacio fuera un espacio de diálogo horizontal, abierto, de escucha, y que se respetaran los acuerdos que la misma comunidad había definido. De una manera más amplia está la comunidad extendida. Estas son todas las personas que no pudieron, bueno, que no participaron de los pilotos, porque pues están atendiendo múltiples actividades y porque también a final de cuentas para hacer un espacio de trabajo efectivo y eficiente, pues un número definido de personas o sea, que no sea demasiado grande es también lo ideal. Sin embargo, el tomar conciencia de esa comunidad extendida nos ayuda también como a definir estrategias para estrechar ya sea comunicación o puentes de contacto con un público más amplio. Bueno, las actividades estaban organizadas durante estos 3 días de trabajo en los pilotos, de acuerdo a las etapas que ya les había comentado en la diapositiva previa. Y con esto buscamos formar la atención creativa que les comentamos era como el ingrediente clave de estos 2 componentes que nos compartía ya Luis. Y los resultados los organizamos en 3 diferentes componentes. El primero es tener de una manera muy estructurada y claramente comunicadas cuáles eran las metas comunes que los diferentes actores participantes habían definido. Después, identificar las diferentes rutas para el cambio
que iban a permitir a la comunidad llegar de la realidad actual a esas metas comunes o a esa visión. Estas podrían ser múltiples rutas y posteriormente también asignar ciertos roles y apropiarse de las actividades y las rutas para el cambio que la comunidad había propuesto a partir de qué rol iba a jugar cada persona para incidir. Bueno, hablaba hace un momento de la importancia de las personas facilitadoras. O sea, es difícil ser juez y parte en dinámicas participativas. O sea, entonces ayudaba mucho que las personas facilitadoras venían, digamos, desde fuera de la comunidad, porque para poder establecer estas conexiones y lazos de confianza, buscamos enfocarnos en una facilitación intencional para recibir las diferentes voces que estaban y personas que estaban participando y que estuvieran enfocadas en fortalecer este ecosistema desde el mismo espacio, como el acomodo de las sillas, el tipo de dinámicas participativas que no pudieran ser, que no limitaran la participación de unas u otros. Y, por ejemplo, como contar murales también para el seguimiento de acuerdos al que todas las personas participantes pudieran acceder y ir reconociendo los propios avances del grupo. También que estas personas facilitadoras nos ayudan a ir reconociendo dentro del grupo los avances y logros pequeños a la par de que se apostaba por un cambio sistémico. Posteriormente estaba el tema de la flexibilidad. No es tan sencillo cuando queremos dar espacio a las diferentes voces y las diferentes necesidades, mantener un programa muy rígido y manejar esta flexibilidad y el uso del tiempo y el programa de actividades que se vaya adecuando al grupo. Tiene que ver también con reconocer esas voces y abrazar las diferencias y reenfocar la energía hacia las coincidencias. Entonces, a veces esta flexibilidad apuntaba a acortar una actividad, extender otra y estar muy atento a cómo se iba desenvolviendo el grupo. Y por último están los espacios horizontales y de participación. O sea, aquí buscamos que las personas facilitadoras ayudaran a construir un espacio de escucha que potencie el diálogo y la co-creación de acuerdos, que se estuviera rotando la participación y reconociendo las diferentes experiencias. También para poder fortalecer estos espacios de participación buscamos desarrollar un liderazgo colaborativo entre las personas participantes, así como nuevos liderazgos desde una perspectiva de género. Personas de la comunidad que a lo mejor no habían ocupado esa posición, cómo dotar de herramientas para que lo pudieran hacer y que su voz también reflejara las necesidades de otros grupos de población. Y por último, que tuviera la capacidad de convocar y diseñar los espacios para incluir a la mayor diversidad posible de actores. Esto es clave porque, bueno, como ya veíamos, mucho de este ejercicio no solo busca entender las diferentes aristas del sistema, sino también tener la mayor oportunidad de llegar a soluciones diversas de las cuales podamos utilizar como referencia. Bueno, en materia del desarrollo del espacio de encuentro, que contaba con estos 3 valores que ya les había comentado previamente, buscamos que el programa de actividades estuviera diseñado en días sucesivos, fueron dos días y medio, y que estuvieran obviamente de acuerdo a las etapas que ya les había presentado al inicio. Y aquí les comentamos como algunas de las actividades que incluimos, porque
Su naturaleza también ayudaba a fomentar este espacio de reconocimiento, aceptación y de apertura a a una conversación que de entrada podría ser complicada al simplemente el tener diferentes visiones del mismo reto. Por ejemplo, estaba eh, como parte de las actividades una caminata de reconocimiento del territorio. Teníamos un mural comunitario que ayudó a capturar las voces, bueno, de entrada comunicar a la comunidad extendida parte del ejercicio que se había hecho o que se estaba llevando a cabo dentro del grupo núcleo y extenderlo a la comunidad extendida, pero también invitándoles a participar y a sumar voces muy puntuales para que no se perdieran dentro de este mural que se iba conformando, ¿no? Bueno, otro punto importante que quiero nada más como puntualizar en este diagrama es el tema del diálogo con las personas funcionarias. Previo al espacio de encuentro, también tuvimos un espacio de escucha y sensibilización a pues, los retos que las personas funcionarias han encontrado dentro de su comunidad y irles dotando de herramientas y capacidades para participar de estos diálogos de una manera más productiva, sobre todo buscando que no se volviera como un espacio de confrontación. Bueno, les voy a presentar como algunas imágenes simplemente como referencia de estos espacios horizontales. Aquí buscábamos, por ejemplo, en la imagen, no solo validar los datos con los que existían sobre la comunidad, sino también identificar cuáles de ellos les resonaban, cuáles de los retos identificados les resonaban más, cuáles hacían falta y cómo es que la comunidad los votaba, de tal manera que pues toda la perspectiva de las personas estaba incluido. También los ejercicios buscaban espacios de reflexión colectiva en donde separados por mesas de trabajo en temas muy específicos buscaban ahondar un poquito más en los diferentes temas bueno, como decía, iban surgiendo por el mismo grupo y después poderlos conectar dentro del ejercicio. Estaban también una serie de caminatas en la zona, en la comunidad, porque aunque una comunidad, aunque parecieran obvios que todas las personas de la comunidad ya conocen la comunidad en la que están, a veces hacer estas caminatas de forma colectiva nos ayuda a reconocer el territorio de nuevo, con nuevos ojos e ir compartiendo información entre las personas que estábamos llevando la caminata. En este caso en particular en Aranberri, ayudó mucho también a rescatar historias del pasado, reconocer actores que habían ayudado a conformar la comunidad y también identificar señales tempranas o señales existentes ya en el territorio de retos que estaban viendo como el aumento de la temperatura, la desaparición de algunas especies, cambios en la flora, etc. Esos ejercicios fueron decantando en cómo se iban diseñando las metas y cómo se iban identificando no solo la meta en cuanto al objetivo, sino el sistema dentro de sus componentes. Aquí buscábamos mapear recursos, actores, relaciones, dinámicas y resultados que iban surgiendo de las problemáticas compartidas por las personas. Y por último, el diseño de rutas para el cambio. Entonces, en esta imagen vemos cómo el mural que se iba construyendo dentro del grupo núcleo, digamos, era una gran tira de papel de estraza que iba
definiendo cuáles eran las actividades que tendrían que suceder en un orden específico para ir alcanzando esa meta. Y del lado izquierdo teníamos un espacio para que las personas participantes se comprometieran a las diferentes rutas que habían identificado. Entonces, esto también generaba la oportunidad de pues, conectar con ya un grupo mucho más específico de personas entre las cuales se podrían apoyar en el camino. Estos ejercicios se ven, o sea, aterrizados en una imagen mucho más clara, se ven algo así, en donde en el caso de Alan Berry se definieron diferentes metas comunes, se definieron esas rutas para el cambio con diferentes estaciones o logros intermedios a los cuales podrían ir aspirando de una manera organizada, y también se identificaron cómo entre estas metas había una serie de relaciones, digamos, o efectos colaterales relacionados entre ellas. Este es el caso del diagrama de San Juan Tlacotenco en Morelos, en donde buscaban, sobre todo, toda su visión, su meta común, está enfocada en el tema de acceso a agua, y eso también implicaba múltiples rutas para el cambio con sus diferentes estaciones. Bueno, y aquí lo más, digamos, como para cerrar, es que Gaby estaba hablando de una mochila al inicio. Esta mochila no es nada más como una mochila cargada de herramientas con las cuales nosotros llegábamos a trabajar con las comunidades, sino que la mochila también se iba llenando durante todo este ejercicio de los aprendizajes, lecciones, ideas y vivencias derivados de este espacio de encuentro, derivados de esta investigación comunitaria, en donde no es una investigación sobre la comunidad, sino es una investigación también liderada por la comunidad. Y esta mochila al final, ya como acto de cierre, o sea, pedimos que las personas también contribuyeran a sumar dentro de la mochila las habilidades, sus experiencias y su disposición para el cambio que estarían dispuestos a aportar en esta construcción de una meta común. Y esto, a final de cuentas, nos abona mucho a estrechar estos lazos de confianza y pues oportunidades para que la conversación siga sucediendo en la comunidad, no solo dentro de las oficinas. Ya Luis apuntaba la diferencia o sea, diferenciar entre el territorio y el escritorio. Aquí el proceso a lo que apunta es que también suceda apropiado por las personas de la comunidad. Entonces, bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra a mi colega Gaby para cerrar con la siguiente etapa. Gracias, Jorge. Bueno, ahora la última etapa de la presentación, ya para después dejar un espacio para preguntas y respuestas, es que queremos compartirles algunos de los aprendizajes que obtuvimos de esta primera implementación del mochilazo en las localidades de Morelos y de Nuevo León, y sobre todo cómo pues, estos aprendizajes y esta metodología, ¿no? Ayuda a vincularse con las capacidades funcionales municipales. La siguiente, Jorge. Okay. En el informe que ustedes pueden descargar, en el apartado en donde documentamos el uso del mochilazo, ofrecemos distintas reflexiones en torno a los aprendizajes que obtuvimos al implementar esta metodología, pero aquí queremos compartirles un par de historias y sobre todo pues ejemplificando con historias del campo, de lo que sucedió con las comunidades, para que se puedan dar una idea de qué manera la metodología del mochilazo puede ayudar a avanzar en la resolución de problemas colectivos. Uno de los aprendizajes que obtuvimos, sobre todo cuando se trata de
de la etapa 2 del cambio sistémico, que es ese esquema que les presentó Jorge hace un momento. La etapa 2 es la de reconocimiento y aceptación, ¿no? Reconocimiento de la situación colectiva, de la problemática y aceptación de este entendimiento común que se tiene. Uno de los principales aprendizajes que vimos fue de cómo conocer las perspectivas y las experiencias de diversas personas promueve el entendimiento colectivo del problema. Y aquí, por ejemplo, una historia que vimos al momento de implementar el mochilazo en Aranberry fue que ya que llegamos a la comunidad, en una de las primeras actividades que se tuvieron, un aspecto que causó debate fue la situación de salud. Pues en datos oficiales, en el prediagnóstico que nosotros habíamos hecho con la investigación de escritorio que hicimos y con encuestas que hicimos con las personas de la comunidad, el tema de salud parecía no ser un reto de desarrollo tan apremiante a comparación de otros que se habían identificado. Perdón, eso solo en los datos oficiales, pero ya que se hicieron encuestas y entrevistas previas con personas de la comunidad, se fue perfilando como una problemática importante. Y entonces aquí lo que sucedió fue que ya que trabajamos durante estos 2 días y medio de actividades con las personas del grupo núcleo de la comunidad de Aranberry, pues ellas ofrecieron una explicación sobre esta diferencia entre los datos oficiales y lo que nos arrojaban ya las entrevistas y encuestas que realizamos con ellos en torno a la prioridad, ¿no?, del tema de salud. Y lo que comentaban era que si bien el acceso a la salud puede estar teóricamente cubierto en datos oficiales, ya que existen clínicas y existen hospitales, algo que imposibilita el acceso a la salud adecuado es la escasez de profesionistas, de equipamiento, de medicinas o incluso de transportes a las clínicas o a los hospitales. Y fue gracias a este diálogo que tuvimos al contrastar las cifras oficiales y la información que las mismas personas en el campo nos daban, que se pudo seleccionar el tema de salud como uno de los 3 temas prioritarios durante el encuentro. Entonces, el mochilazo puede ayudar a hacer esto, a alinear un poco las prioridades que tienen y que viven las comunidades versus los datos oficiales que a veces pues hay ciertas brechas dentro de lo que nos están diciendo. Otro caso que también se vivió aquí en Aranberry fue que un adulto, un hombre mayor, mencionó que no entendía por qué el 19% de las mujeres que respondieron la encuesta del prediagnóstico consideraban como un reto principal la falta de apoyos gubernamentales. Pues en su propia experiencia y en su opinión sí lo sabía, sí había suficientes apoyos gubernamentales. Pero más bien aquí lo que sucedió fue que el conocer la experiencia contrastante entre hombres y mujeres pudo llevar a una reflexión colectiva entre el mismo grupo núcleo para identificar pues cómo viven de manera diferenciada los hombres y las mujeres ciertas problemáticas. En este caso en específico fue el tema de acceso a apoyos gubernamentales. Y gracias a ese contraste e intercambio de experiencias, fue posible que el grupo núcleo que estaba trabajando en estos 2 días y medio de actividades incluyera el tema de apoyos para las mujeres en la temática, como una de las temáticas que se abordó durante el taller. Entonces, estas son tan solo 2 viñetas de experiencias que tuvimos al implementar la metodología en el campo con comunidades sobre cómo el tener este tipo de actividades con las personas y el conocer distintas perspectivas y experiencias, pues puede llevar a tener un conocimiento y un entendimiento mucho más rico de las problemáticas que afectan a toda una comunidad, ¿no?, de manera colectiva. Y otro aprendizaje que queremos también compartirles es que cuando se habla del cambio sistémico, ¿no?, cuando se entra en la última etapa que es de enfoque y de ajuste, que es la etapa en la que ya se buscan tender brechas entre las personas para poder centrarse en cuáles son esas rutas que se deben de seguir para el cambio, qué intervenciones se deben de implementar para poder cambiar la situación. Pues una parte importante es generar lazos y conexiones entre las personas que fungen como nodos para identificar nuevos liderazgos que puedan promover el alcance y la continuidad de la transformación del sistema. Y aquí vimos como ejemplo de qué forma cuando propiciamos estas conexiones que pueden contribuir a la transformación del sistema, pues sí es útil identificar y reunir en un mismo espacio de encuentro a los diversos liderazgos locales y personas que funcionan como nodos sistémicos
Es decir, estas personas que por su actuación y por sus vínculos comunitarios son clave para incidir en el sistema. Esto es importante porque puede ayudar a generar una mejor relación entre las personas de gobierno y estos actores locales que en dado caso puedan convertirse pues, en acompañantes durante todo el proceso de política pública. Y gracias también a las actividades del mochilazo es posible identificar nuevos liderazgos que quizá no se tenían identificados previamente. Por ejemplo, nos sucedió que en Aramberri había una mujer de un ejido que se encuentra a 1 hora de la cabecera municipal y que esta mujer representa 9 proyectos productivos de pequeños grupos de mujeres. Ya era reconocida en su ejido como un líder local, pero en este encuentro que tuvimos de 2 días y medio del mochilazo, tras conocer a otras personas que trabajaban en temas distintos o en temas también afines, pero con los que no se tenía contacto previo, esta mujer fue adquiriendo, vimos cómo a lo largo de los 2 días y medio de actividades fue adquiriendo mayor confianza y mayor soltura para poder compartir su experiencia y tener como más confianza en la capacidad que ella ya tenía para poder fungir como una líder comunitaria. Al final del encuentro del mochilazo llevamos a cabo un espacio un encuentro para presentar los resultados, lo que se avanzó en esos 2 días y medio, y ella fue seleccionada por las mismas personas participantes para presentar los resultados de los 2 días y medio de actividades ante 200 personas de la comunidad que asistieron a esta presentación. Y esto permitió también que hubiera un mayor acercamiento entre este tipo de liderazgos nuevos, identificados, liderazgos locales y autoridades locales y estatales. Entonces, eso también es otro ejemplo, otra viñeta del campo de qué forma este tipo de actividades pueden ayudar a generar mayores vínculos entre personas de la comunidad y ustedes, personas de gobierno. La siguiente, Jorge, por favor. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en donde se muestran las 5 capacidades funcionales que ya han estado viendo ustedes en sesiones anteriores y que quizá ya vieron también en el mismo informe. Y pues creemos que de acuerdo a lo que aprendimos de esta primera implementación del mochilazo, esta metodología puede contribuir o puede convertirse en una herramienta para ustedes para fortalecer 3 de las capacidades funcionales municipales, como por ejemplo la capacidad para involucrar actores relevantes, la capacidad para diagnosticar y la capacidad para formular políticas y estrategias. La siguiente, Jorge. En el tema de involucrar actores relevantes, el mochilazo da herramientas o permite que se puedan involucrar actores relevantes en distintas etapas del proceso, desde cuando se están entendiendo los problemas, cuando se están formulando soluciones e incluso cuando se van monitoreando cómo se va avanzando la implementación ya de ciertas intervenciones. Y mediante los encuentros del mochilazo y el mapeo de actores que se realiza previamente, se puede identificar esta diversidad de personas que deberían de estar involucradas a lo largo de los distintos procesos que se detonan para liderar cambios a nivel municipal. En temas de capacidades para diagnosticar, la metodología del mochilazo es una herramienta útil que ayuda a entender las diversas dimensiones de una problemática, desde la diversidad de actores que las viven y ver cómo se relacionan los distintos componentes de un sistema. Entonces, esta también es una herramienta que ustedes pueden pues retomar, ¿no? Implementar cuando entren en la fase de diagnóstico y lo mismo cuando entren en la fase de formulación de políticas públicas, como por ejemplo, pues poder fijar objetivos, ¿no? En conjunto con las comunidades, obtener su retroalimentación, tal vez ya para ciertas ideas que ustedes tengan y que estén pues basadas también en las necesidades que han identificado previamente en la etapa de diagnóstico. Y también pues establecer vínculos con las personas de la comunidad que les puedan ayudar también quizá a dar retroalimentación a lo largo del proceso de implementación. La siguiente, Jorge. Y bueno, por último, solo mostrarles este visual que pueden encontrar también en el informe si quisieran ver mayor detalle sobre cómo del lado izquierdo están todos los aprendizajes que obtuvimos, ¿no? De la implementación del mochilazo en el trabajo de campo, en donde en el informe podrán leer más los ejemplos y las historias de qué nos encontramos en Aramberri y en San Juan Tlacotenco, y ver también de qué manera esos aprendizajes se conectan o les pueden ayudar quizá a ustedes a
fortalecer o implementar las distintas capacidades municipales que se están vinculando con el mochilazo. Y por último, en la siguiente diapositiva, nada más dejarles también con estos códigos QR y estos vínculos que ahorita también podríamos poner en el chat del Zoom, para que puedan tanto descargar el informe como llenar un formulario para que cuando tengamos la versión ya como diseñada del manual, del mochilazo, se las podamos hacer llegar. Ahorita tenemos una versión beta, digamos, o un borrador. Vamos a poner también ahorita nuestro correo electrónico en el chat, por si alguien quiere que ya les vayamos compartiendo esa versión beta, que repito, todavía estamos trabajando para hacer pública, ¿no? Con el diseño, pero si alguien la quiere ir conociendo, nos puede escribir un correo y se las hacemos llegar con mucho gusto. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención que tuvieron durante este momento y quisiéramos pues ahora ver qué preguntas hay. Agradecemos mucho la exposición tan interesante por parte de la maestra Gabriela Ríos Landa, el maestro Luis Fernando Cervantes García Rulfo y el maestro Jorge Mujía Matute por brindarnos la información tan interesante y relevante para implementarse en nuestros municipios, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a este espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerles, de verdad que apreciamos que nos acompañen todos y todas ustedes desde donde se encuentren en la República Mexicana para acompañarnos a esta tercera y última sesión del seminario sobre capacidades municipales que organizamos con el PNUD. Y agradecer, por supuesto, a la maestra Gabriela Ríos, al maestro Jorge Mujía y al maestro Luis Cervantes, su colaboración el día de hoy. Fíjense, Gaby, Jorge, Luis, esto como anécdota, no, creo que no me voy a cansar de comentarla, porque el año pasado, un buen día, nos sentamos con el PNUD y con el Coneval y decíamos que todo el tiempo nos lo pasamos hablando de fortalecer las capacidades institucionales, pero nunca nos habíamos sentado a explicar qué son las capacidades y cómo se pueden fortalecer, ¿no? Y entonces eso dio pie a una sesión el año pasado, con tan buen resultado que hoy hicimos ya una cadena, un ciclo de sesiones en las cuales se puede involucrar, se puede contextualizar la sesión que el día de hoy estamos llevando para todos ustedes. También, por supuesto, señalar que esta sesión se complementa o la podemos entender en el contexto de la primera que tuvimos, localización de las capacidades funcionales en el ámbito subnacional, y reiterando esta idea de que localizar quiere decir promover mucho la institucionalización de las capacidades en el seno de los gobiernos municipales y entenderlas también en el contexto del ciclo de las políticas públicas. La sesión anterior nos presentó PNUD áreas de oportunidad para promover avances en el desarrollo de capacidades funcionales municipales en el ámbito subnacional, y pues el día de hoy cerramos este ciclo con este tema que Jorge, Gaby y Luis nos presentaron, enfoque sistémico para el desarrollo de capacidades. Y quizás, Gaby, habría que señalar en el título enfoque sistémico y la participación comunitaria, que es lo característico de esta metodología que hoy nos presentaron, investigación participativa comunitaria, que son como los dos ejes de la metodología que hoy nos presentaron. Yo no sé por dónde empezar en lo que nuestros amigos y amigas se animan a hacernos alguna pregunta. Tenemos por lo menos un comentario de Ricardo Eugenio Ordano de Querétaro, pero si alguien más se anima en lo que hacemos un comentario muy rápido, les vamos a agradecer. Y decía, no sé por dónde empezar, Gaby, Jorge, Luis, porque desde el esquema de presentación, casi siempre, o por lo general, hablamos de algunas explicaciones más conceptuales
Y ahora, en primer lugar, yo destacaría esta riqueza de bajar al territorio, Gaby y Jorge Luis, aplicar algo que platicamos como metodología y ahora tenemos esta riqueza de que ustedes ya lo utilizaron, ya lo llevaron a campo, lo aplicaron y aquí hay pues un resultado muy concreto que obtuvieron ustedes de una metodología que logran llevar a campo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo quisiera destacar primero que nada, porque, por eso que le comentaba, ¿no? Por lo general, pues hablamos de aspectos un poco más conceptuales y aquí ya hay una bajada a tierra de pues una metodología que seguramente se podrá enriquecer, se podrá complementar, se podrá contrastar incluso con algunas otras. Ricardo nos comenta ahí en el chat que hay una experiencia en Querétaro, quizás también nos puedas compartir un poco de este intercambio metodológico que representa yo, Ricardo. Pero bueno, esa es una de las primeras cosas que yo destacaría. Otro de los aspectos que destacaría tiene que ver con, y también no me canso de señalarlo, la peculiaridad de la estructura del PNUD. Estamos acostumbrados a cierta estructura, Gaby, Luis, Jorge, y ustedes son jefes de exploración, jefes de experimentos, jefes de mapeo, tienen un laboratorio de aceleración, y esto, pues sin duda alguna, no solo es conceptual, sino que tiene toda una dinámica de fondo y que ayuda sin duda alguna a la creación de este tipo de herramientas que al final, como señalabas, Gaby, pues están ayudando a incidir en algunas de las capacidades funcionales como la de fortalecer alianzas, como la de diagnosticar y como la de generar política pública. Y eso es como algo fundamental, ¿no? Finalmente es una metodología que se lleva a campo y que logra tener una incidencia en el modelo del Perú en cuanto a este modelo de capacidades funcionales. Ese es otro de los puntos que yo destacaría. Y un tercer punto que destacaría, creo que es fundamental esto de involucrar a los actores, generar alianzas, la participación comunitaria, sin duda alguna, tiene que ser el centro de mucho de la política pública. Y habrá algunos aspectos que también seguramente Gaby, Luis, Jorge, habrá que considerar para que los amigos y amigas que nos escuchan tengan más éxito al momento de instrumentarla, ¿no? Por ejemplo, quizás tomaron en cuenta algunos aspectos que están más cerca de las personas que ustedes visitaron. Quizás son algunas situaciones donde sí hay esta posibilidad de incidir en cuanto a las situaciones que se están viviendo, ¿no? Y que están en la mano, en la posibilidad de ellos y del propio gobierno local. Esa es, de hecho, es una de las preguntas que a mí me generó la exposición. Si ustedes de alguna manera fueron sobre alguna temática en particular o cómo pudieron ir definiendo estos aspectos en donde hubiera la posibilidad y no se creara como una falsa expectativa de que al final nos sentamos, reunimos, lanzamos muchas ideas como lluvia de ideas, y al final pues resulta que las cosas quedan un poco fuera o al margen o por encima de nuestras posibilidades reales, ¿no? Y posibilidades reales tanto de la gente como de los propios municipios, de las propias autoridades municipales. Dicho lo anterior, no sé si tenemos alguna pregunta, Leslie, y si no, les quisiera pedir a mis compañeros si esos comentarios les merecen algún comentario adicional, apreciaremos que tomen el micrófono. Gracias, Ernesto. Por el momento no logramos identificar ninguna pregunta o inquietud por parte de nuestros participantes. No sé si nuestros ponentes gusten hacer algún comentario sobre tus aportaciones. Adelante, por favor. Sí, yo puedo contestar a tu pregunta, Ernesto, y mis colegas si luego quieren complementar, sobre cómo seleccionar la temática del reto que se va a trabajar. En el caso particular de nuestra metodología, pues involucraba un trabajo de 2 días con una comunidad, donde pues idealmente el objetivo era llegar a un reto puntual
no llegamos con ese reto previamente identificado, también como parte de esta idea de hacerlo participativo. Lo que sí incluimos en la metodología y lo recomendamos es pues, el trabajo previo de investigación documental. Eso nos permitió llegar en ambos casos, cuando implementamos el piloto de esta metodología, con ya, digamos, no todo el abanico de retos, sino con un conocimiento de causa de aquellas situaciones que por lo menos, de acuerdo a la estadística oficial y lo que pudimos entrevistar de personas que hacían trabajo en esas comunidades, eran problemas que podrían ayudar a reunir, ¿no?, interés de diversos sectores de la población. Y en ese sentido, en la metodología, las primeras actividades, de lo que comentaba Jorge como la preparación del terreno, versaban mucho sobre esa conversación que busca que busca converger hasta llegar a una situación puntual sobre la cual eh, echar a andar un proceso de cambio. Entonces, bueno, en nuestra experiencia y de cara a futuras implementaciones, pues la recomendación es esa, ¿no? O hacer una combinación. Yo considero que no es una buena táctica llegar con una metodología de este tipo, con todo el abanico de posibilidades abierto, porque sin duda, como bien comentas, puede tener esto efecto en las expectativas de las personas o que no, no dé el tiempo suficiente para concretar e identificar un reto puntual. Y por otro lado, tampoco recomiendo llegar y ya haber previamente definido desde el escritorio en qué reto se va a trabajar, porque también, como en su momento comentaba Gaby, pues lo que nos dice la estadística oficial, siempre va a haber espacio para refinar ese tipo de conclusiones una vez que se llega y se hace talleres participativos con las personas. Entonces, pues un poquito encontrar el justo medio. Gracias, Luis. Y créeme, aprecio dos cosas de tu comentario. Llegar a un reto puntual y sobre todo me gusta mucho lo que pusieron en la sesión, investigar con la comunidad y no sobre la comunidad. Yo creo que eso es algo que hace una diferencia sustantiva en la metodología. Jorge, Gaby, no sé si quieren hacer algún comentario ustedes. Y ya también tenemos por ahí una pregunta en el chat. Adelante, Leslie, si eres tan amable. Muchas gracias. Sí, llegó una pregunta por parte de nuestro participante Héctor Castellanos y nos comenta qué retos tienen los sistemas complejos y los sistemas adaptativos para enfrentar a una planeación tradicional y a un marco regulatorio inexistente. Adelante, por favor. Bueno, me parece muy buena pregunta. Digo, yo quería también, digo, antes de abonar el espacio a esta pregunta y también compartirle el micrófono a mis colegas para que complementen con lo que quieran, sumar algo sobre el tema de las falsas expectativas, porque sin duda es algo que en cualquier ejercicio participativo, pues genera mucha tensión, ¿no? O sea, ¿qué se va a lograr con esto? Y algo que es importante rescatar durante todo el proceso o sea, es, por un lado, desde el inicio, enmarcar muy bien el ejercicio, pero me parece que nos aportó muchísimo el ir construyendo estos murales del proceso de tal manera que vayan entendiendo, o sea, que vayan construyendo sobre lo que ya han logrado y ir subrayando los logros y acuerdos comunitarios de tal manera que eh, pues no terminen el último día con la sensación de que no se logró nada, nada más hablamos, ¿no? Sino ya queda la evidencia estructurada y claramente identificada pues de las diferentes etapas, de las construcciones y acuerdos. Y eso yo creo que aportó muchísimo. Sobre esta pregunta que nos comparte
el colega Héctor Castellanos. Me parece una muy buena pregunta porque sin duda, con la manera en que el paso, digamos, el ritmo de los cambios se está acelerando, de las problemáticas que vemos y cómo abordarlas, sin duda es que tenemos que estar muy atentas y atentos a cómo, pues, la planeación la tenemos que dotar de los mecanismos o herramientas para ir respondiendo a nuevas condiciones, ¿no? En el caso de, de esta metodología, o sea, la conciencia del sistema y sus partes aporta mucho a esto, a irnos anticipando a nuevas condiciones, y de tal forma se pueden, o sea, ya estar consciente de nuevas interconexiones, posibilidades, escenarios, nos ayuda a informar ese ejercicio de planeación ya apuntando a, pues, escenarios alternativos, ¿no? También otro tema es que la participación comunitaria, los lazos que se van formando de estos ejercicios, nos ayudan a estar mucho más atentos como radares sensibles a las señales que nos pueden informar de que algo que habíamos imaginado en un momento como posible solución a lo mejor no está ofreciendo el impacto deseado, los resultados o el alcance que se esperaba. De tal manera que la comunidad se vuelve un recurso importante para mantener una comunicación continua y, por lo tanto, mantenernos más flexibles a los escenarios que emerjan. No sé si Gaby o Luis quieren complementar algo. Sí, yo a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los retos que tienen los sistemas complejos para enfrentar una planeación tradicional? Sin duda, creo que hay un reto enorme eh, de virar hacia este tipo de enfoques, considerando la forma como tradicionalmente se planea y se ejerce el presupuesto. Sin duda, la, la forma actual de operar de los gobiernos, es decir, se tienen que añadir nuevos espacios, no necesariamente eliminar todas las instituciones que ya se tienen, porque aporta gran valor, ¿no? La creación de instituciones que, que van siendo también guardianes de conocimientos específicos, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, así de los diferentes institutos, dependencias. El reto del pensamiento sistémico es adicional a tener todas estas instituciones que cada una guarda conocimiento muy específico, es a ponerlas a trabajar en conjunto, eh, y a planear en conjunto, ¿no? Entonces creo que el mayor reto de este enfoque para la forma en la que tradicionalmente se trabaja es el reto de crear espacios que muchas veces, y lo digo también como alguien que trabajó como funcionario de gobierno, espacios que muchas veces nos dan una flojera terrible, porque creemos que solo se va a hablar, 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 y, y bueno, el reto es hacer esos espacios donde confluyen gente de diferentes institutos, diferentes secretarías, a convertirlos en efectivos, ¿no? En espacios efectivos para compartir saberes, para saber tener un buen termómetro de lo que están haciendo mis otros pares, mis otras dependencias, y luchar contra esta tendencia de cerrarnos y concentrarnos única y exclusivamente en aquello que la ley nos faculta para hacer, pues no perder de vista los patrones que pueden estar emergiendo de que cada una de las dependencias opere de cierta forma y nadie esté viendo el big picture. Y bueno, todo el mundo tiene sus labores, cada dependencia tiene sus atribuciones que la ley le dicta, y la importancia de no perder de vista que en la medida de lo posible existan actores cuyo rol sea
ver el big picture, ¿no? Tratar de hacer sentido del todo. Y eso, bueno, es importante que sea un rol asignado a alguien y que ese alguien lo cumpla para que los demás, los que tenemos roles tal vez mucho más específicos, pues los eh, podamos seguir persiguiendo esos objetivos. Luis, muchas gracias. De verdad es que son reflexiones interesantes las que ustedes nos hacen y como siempre tenemos que ir cerrando la sesión, pero caray, esas reflexiones son muy interesantes porque nos ayudan a reiterar, a complementar algo que hemos trabajado también en otras sesiones. Jorge, fíjate que en otras sesiones hemos hablado de la importancia de construir o de reconstituir el tejido social. Y cuando tú hacías tu comentario en el sentido de que esas prácticas van formando lazos, me dio un poco esa idea también, ¿no? De lo importante que es avanzar en la parte de trabajar con la comunidad para esta creación o reconstrucción del tejido social. Y los comentarios que los tres hacían en general sobre la necesidad de incorporar los saberes sociales, tradicionales, comunitarios, y vincularlos con un saber, digamos, institucional, por llamarlo de alguna manera, pues eso nos tiene que seguir llamando la atención, porque al final de cuentas, pues ya hemos visto con ustedes y en otros ámbitos que ya no es suficiente la parte de la acción pública, sino cada vez tiene que abrirse más, tiene que trabajar de manera más horizontal y por supuesto esta idea que acaba de reiterar Luis, hacer a un lado este trabajo que a veces seguimos insistiendo en trabajar solos y no solo, no solo como personas, trabajamos solos en nuestra área cuando hay proyectos que atraviesan, son transversales a toda la administración pública y desde ahí pues esta invitación a pensar en otros modelos de trabajo que incorporen saberes sociales y que también este énfasis que están haciendo ustedes tres, ¿no? Este énfasis a trabajar bajo un pensamiento sistémico, porque al final pues esta manera de ver las cosas de manera integral y no solo porque haya un líder que tenga como la visión general de la cual hablaba Luis, sino y sobre todo pues porque nos da resultados radicalmente diferentes y nos ayuda más a esto que ustedes nos han enfatizado en las tres sesiones, ¿no? A lograr institucionalizar o localizar la política pública en los gobiernos municipales, a explorar las áreas de oportunidad y hoy pues a lograr concretar o a profundizar este enfoque sistémico para el abordaje de ciertas problemáticas que estos tres aspectos últimos que ustedes señalaban son fundamentales. Problemáticas muy puntuales, muy enfocadas y trabajadas con la comunidad. Pues no me resta, la verdad es que muy agradecido por esta exposición y sumada a las dos anteriores, quisiéramos agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el que hayamos podido llevar a cabo este seminario de capacidades municipales y de manera particular el día de hoy a la maestra Gabriela Ríos Landa, jefa de exploración, al maestro Luis Fernando Cervantes García Rulfo, jefe de experimentación, y al maestro Jorge Munguía Matute, jefe de mapeo de soluciones, los tres del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Gaby, Jorge, Luis, muy agradecidos por su exposición del día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFE, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, les queremos agradecer que nos hayan dado un tiempo valiosísimo de su agenda para presentar enfoque sistémico para el desarrollo de capacidades funcionales en el ámbito subnacional y propiciar esta conversación tan enriquecedora, a la cual se sumaron compañeros y compañeras en el chat, y hasta Ricardo Eugenio nos compartió ahí su otra experiencia que hay en Querétaro. Luego nos ponemos de acuerdo, Ricardo, para poder hacer alguna difusión de esta experiencia de ciclovía en Querétaro. Y a todos ustedes, amigos, amigas, que nos acompañaron el día de hoy, en verdad apreciamos que también se dé un espacio en su agenda, que nos regalen una hora, 30 minutos para poder compartir con ustedes y sobre todo, pues que haya este ciclo, de verdad haya cumplido su propósito, fortalecer o contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales en los municipios. Por todo ello, muchas gracias al PNUD, cerramos el ciclo, muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy
Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo del INAFED que hace posible esta transmisión. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gaby. Gracias, Luis. Jorge, muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos y Adiós. todos por sumarse.